Nuestros ancestros nos van a mirar y van a decir, ¿cómo puede ser que no sabían escuchar la voz de su corazón, ¿no? Porque el corazón, cuando uno le hace lugar, todo el tiempo te está hablando. Y el corazón te habla a través de lo que en el viaje del héroe se llaman llamados. Nuestro crecimiento implica constantemente dar saltos de fe, donde la razón nos va a desalentar. La resistencia al llamado es que la razón te hace pensar que estás loco de seguir la intuición. Y cuando nos estamos sintiendo insípidos y cuando estamos sintiendo que la vida no alcanza, en vano vamos a ir a buscar objetivos más ambiciosos. No pasa por ahí. Pasa por poder vivir cada vez más desde quienes somos. Lo que eres habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Hola, muy buenas, feliz domingo, un domingo más aquí con nosotros en De Todo Se Aprende. Hoy me hace especial ilusión traer a este invitado de hoy. Nos va a hablar un poco sobre un concepto que quizás no conocemos mucho, que es el viaje del héroe. Y sin más dilación, creo que hoy sobre todo nosotros hablaremos muy poquito y nos dedicaremos sobre todo a escuchar. Y me gustaría presentar a Juanpi. Juanpi, bienvenido a De Todo Se Aprende, un placer tenerte por aquí. Un gustazo estar acá, chicos. Me encanta lo que intuyo que hacen y nada, en lo que pueda sumar aquí estoy. Yo creo que, Juanpi, la primera pregunta que tendríamos para ti sería ¿cómo descubriste ese viaje del héroe y qué es lo que te atrapó de él, ¿no? El viaje del héroe lo descubro gracias a mi mamá. Mi mamá que falleció en el 2019 de un cáncer así muy galopante. Mi mamá que no leía mucho y no era una persona erudita, pero me regaló un libro en mi vida, uno solo, y ese libro fue El poder del mito de Joseph Campbell. Me acuerdo que me contó la historia y me dice, bueno, fui a la librería y le dije al señor que estaba ahí, que trabajaba, que a mi hijo le gustaba mucho la psicología, la espiritualidad y la guerra de las galaxias. Y entonces el tipo le recomienda este libro, El poder del mito, y la verdad que eso fue hace como 24 años, yo tenía 19, 20 años, ahora tengo 44, y cuando empecé a leer ese libro me sentí en casa, viste que a veces te pasa que parece que un autor estuviera poniendo en palabras tu experiencia íntima, viste. Y aparte de ahí empezó todo un viaje del héroe, leyendo el viaje del héroe, que ahora les cuento un poco qué es para mí el viaje del héroe, si quieren. Y inclusive yo soy psicólogo, docente y músico, grabé discos, me inspiró a todo nivel. Es algo que me cambió la vida el viaje del héroe, porque no, realmente siento que no tengo palabras para decir que no es una teoría más, no es una avenida de autoconocimiento, no, es realmente una forma de entender la experiencia humana. Te ayuda como a entender la compleja experiencia humana de una manera que te hace mucho sentido y, y si quieren, creo que lo más pertinente es que les cuente qué me pasó, cómo codifiqué el viaje del héroe. Básicamente el viaje del héroe lo desarrolla Joseph Campbell, que es un americano que nació en 1904, murió en 1987, si no me equivoco. Eh, y él en un momento de su vida, un tipo súper exitoso, estaba haciendo un máster, eh, siente un llamado durante la crisis del 29 en Nueva York, deja todo lo que estaba haciendo, una carrera bastante próspera, y se va, según sus propias palabras, se alquila una cabaña en las afueras de Nueva York y se va 5 años a leer entre 12 a 16 horas por día. Todo lo que se había escrito sobre mitología, sí es un montón. De 12 a 16 horas por día, eso dice él, y empieza a leer todo lo que se había escrito de mitología, religiones comparadas. Y bueno, leyendo y leyendo y leyendo, el tipo va descubriendo varias cosas. La primera es que los mitos no son historias o fábulas que no tienen nada que ver con la realidad, no son fábulas que no son ciertas, no. En realidad, los mitos, para quien sabe leerlos con el código correcto, son como una especie de mapa de lo que le pasa al alma humana en el proceso de transformarse en lo que puede llegar a ser, ¿no? Y en lo que ya es. Entonces él empieza a hablar de la canción atrás de las canciones o del monomito. A pesar de estudiar mitos de distintas culturas y distintas épocas, dice, che, pará, acá hay patrones que se repiten en todos lados, por algo será. Y ahí desarrolla, vuelve de su propio viaje del héroe, desarrollando el viaje del héroe, que son estos pasos que todos atravesamos consciente e inconscientemente, insisto, en el proceso de ir transformándonos, en el proceso de ir creciendo. Y a eso lo llamó el viaje del héroe. Eso es muy sucintamente lo que es el viaje del héroe. Y si quieren, me pongo a explicar un poquito más específicamente qué es. Ustedes dirán.
Efectivamente. Vamos por las partes, ya que hemos conocido qué es, cuáles son esas partes que componen ese viaje, Juanpi. Bueno, mira, no voy a ponerme a explicar todos los pasos porque son como 17. Lo voy a resumir en 3 grandes momentos y a mí lo que me pasó, chicos, es que en la pandemia tuve un viaje interno muy fuerte y me encontré levantándome a la madrugada todas las noches como raptado por un impulso creativo y ahí fue donde grabé el podcast que ustedes escucharon. Y de alguna manera lo que me pasaba es que como terapeuta y facilitador de grupos y profesor, siempre la gente me decía, che, qué interesante esto el viaje del héroe, pero cuando los remitía a leer a Campbell, les resultaba, Campbell escribe espectacular y es un genio, pero no está tan claro cómo usar este mapa para la transformación personal. Porque digo, el viaje del héroe se usa en todos lados, se usa para escribir películas, se usa para expresar el proceso creativo. Para mí la parte que más me interesó siempre es encontrar cada estadio en lo que es nuestra transformación personal. Y ahí fue que en la pandemia grabé el famoso MAP, el mapa para la aventura de transformación personal. Así que les voy a dar mi mirada un poco del viaje del héroe, ¿sí? Entonces, básicamente, el viaje del héroe se podría dividir en 3 grandes fases que son separación, transformación o iniciación y retorno, ¿sí? Y lo que nos dice, y esto está, les propongo pensar a ustedes o cualquiera que nos esté escuchando en cualquier película de acción que se les ocurra, van a ver que son categorías tan arquetípicas que todos las vivimos. Piensen en la película que quieran y van a ver que el héroe inicialmente generalmente empieza en su zona de confort o en el mundo conocido. Digo, no sé qué películas les gustan, pero podría hablar de Star Wars, Señor de los Anillos, Harry Potter, Gladiador, Rocky, la película que se les ocurra, la vida misma de Jesús, pasa por las mismas fases. Uno empieza siempre y uno tiende a buscar lo cómodo, lo conocido y lo seguro. Y no tiene nada de malo eso, pero lo que nos enseña el viaje del héroe, entre otras muchas cosas, es que la magia está fuera de la zona de confort y que si llegado el momento realmente no podemos aprender a escuchar los llamados y sobre todo a responderlos, los llamados siempre nos invitan a abandonar lo cómodo, lo conocido y lo seguro, no vamos a descubrir verdaderamente nuestro potencial y no vamos a descubrir quiénes verdaderamente somos y no vamos a descubrir qué es eso que tenemos que traer cada uno de nosotros de manera distinta a la mesa de la existencia. Entonces, siempre el viaje del héroe empieza con una fase de separarse del ordinario. Y me gusta pensar, y así lo creo, que todo el tiempo estamos viviendo viajes del héroe. A ver, voy de a poco porque es mucho, pero el viaje del héroe te puede servir para ubicarte en este momento de tu vida así en macro, pero todos los días también vivimos viaje del héroe. Por ejemplo, la respiración es un viaje del héroe. Es un frenar, ir para adentro, descubrir algo y traer y volver hacia afuera. Cuando vos de repente querés cambiar o sentís el llamado que tu vida no te planifica y de repente pegás un salto vocacional, es un viaje del héroe. Cuando de repente abandonás una relación que no te planifica, es un viaje del héroe. Cuando estás en la facultad y de repente tenés miedo a levantar la mano porque el profesor hizo una pregunta, vivís todo un viaje del héroe también. ¿Sí? Entonces, de a poco vamos a ir entendiendo, si todo anda bien, que todo el tiempo estamos viviendo estas fases de separación, pruebas o iniciación, ¿sí? Y retorno, que tiene que ver con que viviendo una profunda o no tan profunda transformación, uno retorna no siendo el mismo y uno transforma su entorno porque uno cambió. Qué bonito, Juanpi. Y quizá esa persona que nos está escuchando dirá, joder, es verdad que todos los héroes tienen un legado o un propósito, pero yo la verdad que no sé qué tendría que hacer, ¿no? ¿Cuál es el mío? ¿Qué consejo le daría a esa persona para reconocer su legado, ¿no? Su propósito y a lo que debería aspirar? Mirá, yo lo que diría es que cada uno escuche su corazón. Y cuando digo el corazón no me refiero a una imagen cursi. Yo lo que aprendí en todos estos años es que el corazón tiene sus razones que la razón jamás comprenderá. Y que la razón no es mala y es hermosa y nos permite hacer muchas cosas, pero la razón no alcanza. Y la intuición
que es algo que hoy parece que estuviera hablando de ciencia ficción cuando digo seguir la voz del corazón o la intuición, pero estoy seguro que en algunos años, espero que pocos, nuestros ancestros nos van a mirar y van a decir, ¿cómo puede ser que no sabían escuchar la voz de su corazón, ¿no? Porque el corazón, cuando uno le hace lugar, todo el tiempo te está hablando. Y el corazón te habla a través de lo que en el viaje del héroe se llaman llamados, ¿sí? Por ejemplo, en todas las películas de héroes, tomo Star Wars porque me gusta mucho a mí la ciencia ficción, pero de vuelta, pueden poner la película que quieran. Eh, Está Luke Skywalker, que es el personaje principal, y en un momento llega un androide que se llama R2D2 y viene con un mensaje imperial y le dice, bueno, la princesa Leia necesita ayuda. Y Luke le llega ese mensaje, ¿no? A través de ese robot. Y él al principio dice, pero yo no, yo soy un simple campesino, yo no puedo transformarme en lo que ellos llaman un Jedi, un caballero, un héroe. Y creo, la verdad, Pablo y Ale, que a nosotros nos pasa muchas veces eso. Creemos que nuestro aporte puede ser intrascendente. No nos sentimos llamados a aportar al mundo, ¿no? Entonces vos me preguntás cómo hace cada uno para saber qué tiene para traer a la mesa de la existencia. Y yo te diría que cada uno empiece a escuchar los llamados que la vida le está haciendo. ¿Sí? Que cada uno empiece a escuchar los llamados. Y que entendamos, entre otras muchas cosas, algo súper interesante. En el viaje del héroe, el primer paso es escuchar el llamado. Y el llamado, yo lo que desarrollé en el podcast es que por cada cosa que pasa afuera hay un correlato interno. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es el correlato interno de estos mensajeros que en muchas películas aparecen e inician al héroe en su aventura, ¿no? Que puede ser un oráculo, un androide, un mentor, o Hagrid en Harry Potter, o Gandalf en El Señor de los Anillos. Siempre hay alguien que le viene con un mensaje, ¿no? Al quien no se siente héroe y lo invita a empezar una aventura, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendí es que las emociones son nuestros mensajeros. Las emociones son nuestros mensajeros y a veces las tomamos, no les prestamos debida atención. Y encima, como yo además de psicólogo soy docente de inteligencia emocional, soy director de inteligencia emocional en un colegio, y yo entendí que tenía que educar a los chicos desde muy pequeños a aprender a escuchar sus emociones y tomarlas como mensajeros. Por ejemplo, la angustia, por dar un ejemplo entre muchos. Muchas veces nos enseñaron que las emociones displacenteras las tenemos que correr, son incómodas y las queremos poner abajo de la alfombra, ¿no? Y la verdad que es lo peor que podemos hacer, porque las emociones displacenteras también son mensajeros. La angustia, vos muchas veces estás en un trabajo, hiciste todo lo que tenías que hacer para ser pleno, hiciste check en todo, en todos los casilleros y te sentís vacío igual. Bienvenida a esa angustia existencial. Bienvenida a esa angustia existencial. Ese es un mensajero que te está diciendo, hey, o sea, hay algo que todavía no te llena de todo esto. Y es el comienzo de una potencial aventura que si la seguís y le decís que sí al llamado, bueno, va a generar un movimiento. Va a hacer que abandones una zona de confort para ir tras lo que realmente te va a hacer pleno, ¿no? Entonces, algo importante a entender es que en cuanto acontece el llamado, acontece lo que en el viaje del héroe se llama el rechazo del llamado. Tenemos mucha resistencia a hacer lo que nos hace bien. Tenemos mucha resistencia a abandonar lo seguro. Tenemos mucha resistencia a abandonar lo cómodo. Tenemos mucha resistencia a abandonar lo conocido. No por nada todas las culturas humanas inventaron trolls, espíritus malignos, leviatanes, ogros, jinns que nos aparecen cuando nos alejamos de lo conocido. ¿Sí? Este es uno de los mitos recurrentes, ¿no? Que le tenemos muchísimo miedo a lo incierto. Entonces nos creamos toda una mitología de que lo incierto es peligroso, por ejemplo. Y es muy rico analizar la mitología así, ¿no? Porque la mitología tiene mensajes espectaculares para quien sabe leerlas. No sé si saben el origen de la palabra pánico, por ejemplo. Pánico. Pánico. Una palabra que usamos mucho, ¿no? La palabra pánico. Sí, sí. No, y tendrá que ver con su significado el tuyo, ¿no? El origen, ¿no? Mira, la palabra pánico, por ejemplo, viene del mito griego del dios Pan.
Pan era la figura que es como mitad cabrito, mitad humano, que se le aparecía a los aldeanos cuando se estaban alejando de la aldea, del ordinario. Ergo pánico es esa sensación que sentimos cuando abandonamos lo conocido y nos adentramos en lo incierto. Pero también lo interesante, estas son las cosas que a mí me vuelan la cabeza, ¿no? De entender la vida míticamente, es que Pan también es el dios griego del juego. Y el mensaje oculto es que frente a lo incierto, en vez de paralizarnos, si nos lo tomamos con espíritu lúdico, de aventura, ¿no? De transformar lo incierto en una aventura de transformación personal, entonces sí podemos realmente convertirnos en quien son y podemos abandonar esas aldeas que todos nos construimos porque nos hacen sentir seguros. Digo, no hay nada de malo en la zona de confort o la aldea. El problema es que lo cómodo, pasado un punto, se transforma en incómodo, ¿no? Que lo cómodo se transforma en incómodo y que lo que nos da mucha seguridad muchas veces termina siendo un suelo que nos desvitaliza si no aprendemos a soltar a tiempo, siguiendo los llamados, lo que en otro momento nos dio seguridad. Con respecto a dos conceptos importantes, Juanpi, sobre todo el rechazo del llamado, ¿crees que estamos preparados siempre para superar ese rechazo del llamado? ¿Nos tenemos que preparar previamente o debemos dar un salto de fe aún creyendo que no lo estamos? Es una excelente pregunta. El problema, insisto, es solo usar la razón. El cerebro siempre anticipa y codifica. El cerebro es la parte nuestra, lo que llamamos ego a veces. Es la parte que aspira desde la mejor de las intenciones a buscar la seguridad. El problema es que las cosas que están vivas no crecen así. Y constantemente, de la misma manera que en el viaje del héroe hay una fase que bien nombrás que se llama salto de fe, nuestro crecimiento implica constantemente dar saltos de fe, donde la razón nos va a desalentar. La resistencia al llamado es que la razón te hace pensar que estás loco de seguir la intuición. Porque seguir la intuición es como andar con luces bajas en una ruta oscura. Y la intuición te muestra hasta ahí. Vos sentís cuando hay un llamado que te da miedo porque te está pidiendo que hagas algo lejos de tu zona de confort, pero hay una promesa de dicha, de que si vos seguís tu dicha, vas a descubrir un tesoro importante. Y la razón te dice, no, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a dejar este trabajo que te da un dividendo mensual? ¿Para qué? Para lanzarte a hacer algo que te gusta, pero capaz que te morís de hambre, ¿no? ¿Cómo vas a abandonar la aldea que mal te mantiene seguro y sabes cómo funcionan las cosas para adentrarte en un bosque oscuro donde no hay luz y no hay camino? ¿No? Entonces el problema y la resistencia al llamado y el salto de fe concretamente es confiar en el corazón. Y como decía Steve Jobs en esa charla fantástica que da en Stanford, uno conecta los puntos mirando hacia atrás, pero no hacia adelante. Y la realidad es que la única manera de confiar en el corazón y vivir desde el corazón es hacer estos saltos de fe las suficientes veces para experimentar a ciencia cierta que el corazón tiene sus razones que la razón jamás comprenderá. Pero eso lo experimentás después. A mí me gusta decir, bueno, salta y aparecerán las redes, pero las redes no aparecen antes de que saltes. Hay una imagen fantástica en la película Indiana Jones y la Última Cruzada, que él literalmente tiene que hacer un salto de fe. No sé si la vieron, y él tiene que dar un salto al vacío, y cuando él salta al vacío aparece un puente, que él no podía ver antes de hacer el salto. Entonces, esto es una clave de desarrollo importantísima y para nada entendida. Y acá es donde muchas veces yo las llamo gárgolas, ¿no? Hay fuerzas gargólicas que nos quieren mantener en la zona de confort. Hay personas gargólicas que nos quieren mantener en la zona de confort, no porque son malas, ¿eh? Yo les hablé antes de mi mamá, o sea, la persona que más amé en mi vida y una persona que más me enseñó, pero mi vieja era gargólica porque le daba miedo y cuando yo me ponía a investigar todas estas cosas me decía, déjate de joder con estas cosas, que hace cosas más fáciles, ¿viste? Estudiar economía, o sea, no jodas, me decía, ¿no? Entonces, quiero aclarar esto. Ahora, dicho eso, no sé si han observado, en España hay muchas, las catedrales. Y es muy loco porque, de vuelta, cuando uno ve la vida
desde la clave mítica, todo te susurra, todo te enseña. Y no sé si alguna vez se preguntaron, ¿qué tiene que ver una gárgola adelante de un lugar sagrado como una catedral? Me parece hasta demoníaco. ¿Qué tiene que ver una gárgola con una catedral, no? Y lo que nos enseña la arquitectura, que es eminentemente simbólica, es que no vas a acceder a lugares sagrados adentro tuyo si primero no danzás y atravesás fuerzas que te van a desalentar. Vas a tener que vivir un viaje del héroe. Por eso insisto, el viaje del héroe es separación del ordinario, pruebas o iniciación. En cuanto el héroe le dice que sí a la aventura, empieza y se va a un mundo extraordinario, que implica, o en Alicia en el País de las Maravillas, caer por un túnel y entrar a otro mundo, que en Matrix implica salir del mundo conocido, ¿no? Siguiendo al conejo blanco, que en Harry Potter implica conocer el mundo extraordinario literalmente, ¿no? Insisto con esta idea de que lo que vemos en las películas nos pasa todo el tiempo, muchachos. Cuando uno empieza a seguir la intuición, uno abandona el mundo ordinario y uno vive en otro mundo. Uno empieza a seguir intuiciones que no son del todo racionales y uno empieza a vivir aventuras. Entonces, este rechazo del llamado o estas gárgolas son, para mí, tres, que son el miedo, la pereza y la duda. Si uno mira las películas, si uno mira la propia vida desde el prisma de estas tres gárgolas, nos vamos a dar cuenta que un montón de veces le dijimos que no a un llamado porque nos dio o miedo, o nos dio pereza, o nos dio duda. ¿Sí? Cada una ataca un centro. Eso es lo que yo descubrí también. O sea, de alguna manera el miedo se nos instala en el mundo afectivo. Nos da miedo abandonar lo cómodo, lo conocido y lo seguro. ¿Sí? La pereza ataca el centro volitivo o el cuerpo. Tenemos una gran resistencia a hacer lo que nos hace bien. Nos da pereza salir a correr, nos da pereza comer bien, nos da pereza meditar. No es nada inocente la pereza, porque es la tiranía del corto plazo. A corto plazo me da fiaca, lo pospongo y al final del día no puedo apoyar la cabeza en la almohada porque me siento preso de una fuerza inercial que no me deja salir de mi zona de confort, aún queriendo salir, ¿no? Y la duda ataca el centro mental, claramente. No, pero esto es una locura, ¿quién soy yo para vivir esto? ¿Cómo me va a ir? ¿No? ¿Sí? Entonces está el llamado y vos me preguntabas y yo digo, la gente tiene que saber que si todo anda bien, va a empezar a bailar con estas gárgolas enseguida. Porque yo como terapeuta me da mucha lástima cuando de repente tengo a alguien que está queriendo escuchar a su corazón, que está empezando a dar los pasos y que se siente peor que antes. Lo llamo síndrome Nike. Síndrome Nike porque, ¿viste el símbolo de Nike? Que baja antes de subir. Vos bajás antes de subir. Vos estás peor antes de estar mejor si seguís el viaje del héroe. Si te vas a transformar en lo que podés llegar a ser, vas a estar peor. Y esto es irracional o transracional. Acá es donde digo que la razón te va a decir, no, no, estás peor. Entonces te equivocaste. Elegiste mal. No, 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 no elegiste mal. Pero si todo anda bien, apenas haces el salto de fe, vas a decir, ¿qué carajo hice? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Y encima todo tu entorno generalmente va a ser el primero en decirte, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Entonces, todo el entorno que fue, el entorno que nos acompañó, a veces se vuelve gargólico. Y uno tiene que realmente, como Ulises, cruzando el mar de las sirenas, atarse al palo mayor. Porque si no, te dejas guiar por el canto de todas estas sirenas o gárgolas y te desorientás de vuelta. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, quien quiera descubrir tierras nuevas, tiene que estar dispuesto a perder de vista la tierra por un largo, largo tiempo. Entonces, decirle a la gente, y esto a mí me fascina Viaje el Héroe, que van a tener que atravesar esto, van a tener que entrar en un periodo de desorientación. En el Viaje el Héroe yo lo llamo el periodo de las pruebas. Campbell, su frase preferida, me consta, era sacada del mito del Grial, que decía, cada caballero
inicia la aventura o entra al bosque por donde está oscuro y no hay camino. Esto está lleno de contenido para nosotros. Cada uno de nosotros inicia su propia aventura de transformación, cuyo corolario va a ser descubrir cuáles son nuestros dones, cuál es nuestra esencia y qué tenemos para traer al mundo, entrando al bosque donde no hay camino y está oscuro. ¿Por qué no hay camino? Porque si nosotros seguimos los caminos que otros trazaron para nosotros, desde mandatos familiares, expectativas sociales, expectativas de nuestros papás, etc., entonces podemos estar seguros de algo, que ese no es nuestro camino. Si estamos siguiendo un camino que alguien trazó para nosotros, no es nuestro camino. Todo el mundo te dice, sé tú mismo y todo, suena bárbaro, pero la cosa es que para poder ser vos mismo y vivir una vida auténtica y traer el elixir, yo lo llamo el elixir, ¿no? Eso que vos tenés para traer, que yo no puedo traer porque vos lo tenés para traer, implica transitar un camino donde uno se va haciendo camino al andar, citando un poeta español, Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El viaje del héroe es esto, es entender que los dones se van descubriendo y entrando al bosque donde no hay camino y está oscuro. ¿Por qué? Porque la luz de la razón no alcanza, insisto. No está oscuro, solo que tenemos que apagar las promesas de seguridad de la mente para seguir al corazón y descristalizarnos, desestatizarnos las gárgolas. Si ustedes la miran, tienen como una mirada melancólica. Tiene una mirada melancólica. A mí me gusta pensar, cuando miro una gárgola, que es una entidad que se quedó hecha roca, se cristalizó porque no se animó a seguir su propio viaje del héroe. Entonces se petrificó. Y lo que vemos en la vida es que quienes no siguen el viaje del héroe, sus propios llamados, terminan petrificándose, terminan resintiéndose con ellos, con los demás, y terminan aportando lamentablemente más granos de arena a un desierto creciente, donde el mundo adulto muchas veces, o cuando uno ve el mundo adulto, uno no ve gente vital, enamorada de su trabajo, enamorada de su pareja, enamorada de la vida. Entonces se petrifican. Y 9 de 10 personas nunca salen del primer cuadrante del viaje del héroe. Todos recibimos llamados, muy pocos los contestan. Entonces terminamos en un loop interminable moviéndonos en una zona de confort que nos deja perfectamente seguros y muertos en vida. Qué bueno, Juanpi. Justo se me estaba viniendo, tío, la frase de Machado de caminante no hay camino al andar mientras estabas hablando. Es que lo estabas definiendo tal cual. Bueno, no es casualidad. Te iba a comentar que, claro, cada persona tiene su viaje, pero aterrizando un poco ese símbolo de Nike que nos has comentado, ¿crees que todos en nuestro pequeño viaje personal tenemos que superar una especie de crisis, muy entre comillas, para poder crecer? Sí, no lo creo yo, es uno de los grandes mensajes del viaje del héroe. Ahora, si quieren, les cuento de la caverna, que nos dice que el tesoro, Campbell decía, ¿no? El tesoro que tanto buscas, está en la caverna a la que más temes entrar. Ahora lo puedo explicar, pero déjame volver un minuto a esa sincronicidad de que yo cito a Machado y vos lo tenés en la cabeza, porque algo que realmente me vuela la cabeza a mí esto, es que una de las formas de entender viaje del héroe es que te dice, si haces todo esto vas a vivir una vida mágica. Y es verdad, cuando uno escucha el llamado y uno lo responde, y la respuesta al llamado es, de vuelta, enfrentar la resistencia al llamado y las gárgolas y hacer el salto de fe, decir, me mando, ya está. ¿Sí? Lo que te promete el viaje del héroe es que van a aparecer aliados, mentores y sincronicidades. Está plagado en todas las películas de este leitmotiv también. En cuanto el héroe dice que sí, Frodo le dice que sí a Gandalf, ok, yo vivo en la comarca, estoy cómodo acá, los hobbits no solemos entrar a aventuras, aparece Gandalf, bueno, como el mentor, aparecen sincronicidades y aparecen los aliados, ¿no? Que los aliados, en lenguaje mítico, a mi modo de entender, son lo contrario a las personas gargólicas.
son personas que entienden la lógica del corazón. Y donde vas a encontrar que muchas personas buenas y que te quieren te van a decir, estás loco, quédate en lo seguro. Te van a aparecer aliados, te van a aparecer mentores en formato de un mentor físico, en formato de un libro. Para mí fue el libro de Campbell, fue un gran mentor Campbell para mí, si bien nunca lo conocí personalmente, ¿no? Al poco tiempo de descubrir el viaje del héroe, literalmente me apareció un mentor en mi vida, literalmente, a través de una sincronicidad ridícula. Entonces te empiezan a pasar estas cosas mágicas, mágicas, ¿eh? Campbell decía, sigue tu dicha y se abrirán, en realidad decía, sigue tu dicha y no tengas miedo y se abrirán para ti puertas que no se habrían abierto para nadie más. ¿Les puedo contar una anécdota cortita? Ilustra todo el viaje del héroe. Mirá, yo les comenté que mi mamá me da el libro, leo este material y me pega, me hace resonar el corazón, ¿viste? Cuando te resuena el corazón es que estás en casa, es que estás en tu camino. El corazón físico te va mostrando, o sea, uno puede aprender a escuchar el corazón. Entonces, al poquito tiempo me voy al campo de un amigo, ¿no? Y en ese campo está un amigo del hermano de mi amigo, no importa, no los quiero marear, y le comento, che, mirá, estoy leyendo este libro. Me dice, no te puedo creer. ¿Sabés que yo conozco unas personas en Estados Unidos que hacen el viaje del héroe, literalmente la naturaleza? Y yo le digo, bueno, y sentí inmediatamente que era por ahí. Y me dice, escribile un mail al que maneja todo esto. Y yo dije, ¿quién? O sea, gárgola, la duda, ¿quién carajo soy yo para escribirle a este chabón? Me va a mandar al carajo. ¿Qué me va a dar bola? ¿Un argentino? No tiene nada que ver con nada. Bueno, pero sentí el llamado a hacerlo. Abandoné mi zona de confort, hice un salto de fe, le escribo al tipo, le digo, X, mira, Michael se llama Michael, mira, siento mucho de ir, trabajo en un colegio, resueno mucho con esto, no tengo ninguna posibilidad económica de ir a Estados Unidos. En ese momento me era imposible soñar con eso. Dije, bueno, no me va a contestar, o a lo más me contesta, bueno, gracias por todo, cuando consigas el dinero te venís, sin problema, ¿no? Con un programa carísimo. Pasan unos días, no me contesta, y un día estoy yendo en bicicleta, ¿no? A mi trabajo. Estoy escuchando, en ese momento escuchaba un iPod Shuffle, era un dispositivo que usábamos los viejos, ¿viste? Y me acuerdo que estoy escuchando y me aparece una canción de Pink Floyd. Yo soy músico, soy guitarrista. Reconocí que era Pink Floyd, pero nunca había escuchado esa canción, nunca antes. Me llamó la atención, entonces aprieto el botoncito del iPod Shuffle para que me diga el nombre y el Shuffle me dice, la canción se llama The Hero's Return. El héroe retorna. Yo les juro que en ese momento, sin haber tenido una respuesta, supe que este hombre me iba a contestar, lo tomé como una sincronicidad. Llego al laburo y la llamo a mi mujer y le digo, hoy me contesta, yo me voy a ir a Estados Unidos. Y ella, pobre, claro, me dice, bueno, no te ilusiones, ¿viste? No, yo voy a ir. Yo ya lo sé antes de que pase, ¿no? Lo transracional que sabe el corazón. Bueno, esa tarde me contesta el tipo y me dice, te voy a becar, vas a venir acá y todo, y bueno, ese hombre se transformó como en un mentor para mí, entre otros. Entonces digo, esto es absolutamente verdad. Hay sincronicidades que te van mostrando, no sé si les gusta escalar, a mí me encanta escalar montañas, ¿no? Y cuando vos vas subiendo una montaña, no hay un camino claro. Cuando vos te internás en la naturaleza, no hay un camino claro, pero en montañismo hay algo que se llama pircas. No sé si hay otro nombre en España. Pircas son unas torrecitas de piedras que vos vas siguiendo y te van orientando en el camino, ¿no? No es un camino lineal, pero vas siguiendo las pircas. Las sincronicidades son como pircas en el mundo espiritual y psicológico. Cuando empezás a tener sincronicidades, vas diciendo, va por acá la cosa, ¿viste? Y después literalmente se van a abrir puertas para vos que no se habrían abierto para nadie más. Y vas a empezar a ver que todo esto es verdad, que todo esto es verdad, que cuando uno vive su mito y uno empieza a vivir la vida que uno vino a vivir, es ridículamente mágico todo. Muy bueno, Juanpi. La verdad es que es un ejemplo muy bueno de sincronicidad, de ese viaje del héroe, propiamente para vivir un viaje del héroe. Y me gustaría que hablaras un poco más sobre la caverna, ¿no? Una vez que hemos dado el salto de fe, que hemos batallado con las gárgolas, que las hemos vencido, que nos hemos iniciado en el camino.
nos tenemos que enfrentar a la caverna y al monstruo. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo es ese camino para enfrentarnos hacia él? Excelente pregunta. A ver, vamos a ordenar. Así trato de ser sintético, porque cuando hablo del viaje del héroe, hago literalmente acá en Argentina y en otros lados, cuando hoy pensá que son 5 días hablando de esto, tengo que tratar de, y un día entero trabajamos en la caverna, o sea que voy a tratar de sintetizar acá. Mira, en toda película hay un momento que es el clímax, donde el héroe literalmente enfrenta a su némesis, ¿no? Y literalmente, lo interesante es que en muchos mitos y películas, el héroe literalmente muere y resucita. ¿Sí? Insisto, o sea, bueno, pasa en 1000 películas, Harry Potter, Frodo, etcétera, etcétera. El héroe es como que o muere o está a punto de morir y resucita. Entonces, recapitulo y nos metemos juntos en la caverna. El héroe arranca en su zona de confort, siente llamados, ¿sí? Si vence las fuerzas que lo desalientan a decirle que sí, a abandonar lo cómodo, lo conocido y lo seguro, hace un salto de fe y se lanza a la aventura, al cambio, a la transformación. Después se desorienta. Los primeros pasos son de desorientación, en los que son claves los mentores, los aliados que nos sostienen en esos momentos y las sincronicidades que nos hablan de, che, hay algo que te sostiene igual acá, no te preocupes, hay algo más grande que te va sosteniendo y orientando, pero la cosa no mejora ahí, empeora. O sea, las pruebas, este momento de desorientación, terminan en su clímax de la caverna, donde el lenguaje mítico, psicológico, la muerte es la transformación. El cambio es un cambio de, si se quiere, de primer orden. El cambio es más superficial. Cuando yo hablo de transformación es un cambio de segundo orden, es un cambio más de estructura, de raíz. Y eso duele como la hostia, como dirían ustedes. ¿Sí? Porque el que te diga que el cambio no duele, nunca se transformó. En lenguaje, yo miro mucho a la naturaleza y en proceso de la naturaleza es literalmente pasar por un otoño y un invierno. Insisto con que todo nos susurra, todo nos habla del viaje del héroe cuando empezamos a mirar con estos lentes. La naturaleza todo el tiempo nos está diciendo, mirá, si querés hojas nuevas y más frondosas y vos querés crecer, vas a tener que vivir un viaje del héroe tras otro, de despojarte de un montón de cosas, de tu follaje, ¿no? Y la caverna es la poda. Ni siquiera es un otoño. La caverna es que te podan, sentís que la vida te poda. El lenguaje mítico, morir es transformarse. ¿Y por qué tenemos que transformarnos y sufrir? O por qué es tan doloroso? Bueno, tengo que hacer un pequeño rodeo de otra cosa que nunca nos enseñan, pero si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué es la personalidad? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Con qué asocian la palabra personalidad, por ejemplo? La forma de ser, ¿no? Te diría yo. Excelente, excelente, ¿qué más? Con cómo ves al mundo, ¿no? Cómo te sientes, cómo te transmites tú hacia el mundo. Excelente. Bueno, es todo lo opuesto a lo que dicen. Pero digo, esta pregunta la vengo haciendo hace 20 años en talleres y experiencias y no habla mal de ustedes o de mí. Habla mal de lo mal que nos educan a nivel de inteligencia emocional. La palabra personalidad viene del griego prosopón y quiere decir máscara. Y nosotros creemos que somos nuestra máscara. Este es el gran problema. Y la palabra personalidad, en realidad la definición es estrategia defensiva y adaptativa que desarrollamos desde que somos muy chiquititos para ganarnos el amor de la figura que nos cuidaba, que después se traspola a todos nuestros vínculos. O sea, si tienen hermanitos o hermanitas o ven bebés, van a ver que nacemos con la capacidad de leer el entorno y decir, si me río, mamá está más contenta. Si ayudo en casa, o sea, yo soy muy estudioso del eneagrama también, que hay toda una movida ahí en España con Borja Vilaseca y otros también, ¿no? El eneagrama te muestra muchísimo cómo armamos estas 9 personalidades. Y está todo bien con armar una personalidad. Una personalidad es como una maceta. Si vos agarrás una planta cuando es chiquitita, cuando tenés un brote, bien haces en ponerlo en una maceta porque podés controlar todas las variables riesgosas, ¿no?
le podés dar agua cuando vos querés, no está a merced de los bichos, la podés cuidar del sol y todo, ¿no? El problema es este. Si vos a una maceta, si vos a una planta, disculpen, no la traspolás en un determinado momento, literalmente, ¿saben lo que pasa? Las raíces de la planta, cuando llegan a los confines de la maceta, le mandan la información al tallo de que deje de crecer. Porque es como que le dicen, cha, este es el mundo que existe, no necesitas crecer más para acá. Digo, no, no hay más lugar. ¿Se entiende? Entonces, la personalidad y la zona de confort para todos nosotros es esta maceta que bien hicimos en armar, porque nos hizo sentir más seguros, nos hizo sentir parte, nos hizo sentir amados, respetados. Cada uno tiene su propio software corriendo ahí atrás. Pero pasado un punto, tenemos que vivir un viaje del héroe, que, insisto, implica romper la maceta, abandonar la zona de confort y animarnos a hacer un salto de fe, de trasplantarnos a vivir en un mundo más salvaje, menos cierto, menos conocido, pero donde realmente podemos crecer. Porque si no, nos compramos un destino de bonsái. Es lo que le pasa a las plantas cuando no son trasplantadas a su momento. Y como la vida es buena, no va a tolerar, porque nos ama la vida, no va a tolerar nuestra versión de bonsái. El amor no es condescendiente. El amor te impele cuando amás a alguien, vos querés ver la mejor versión de esa persona, la mejor, la más acabada. Y la vida, a través de malestares o lo inevitable, como una enfermedad, como que te echen del laburo, como que haya una crisis, como que haya una pandemia, de una u otra manera, la vida te va a invitar a que rompas esa maceta que te da seguridad, pero también te limita, ¿no? Ese momento donde se rompe la maceta es la caverna. Porque vos en la caverna te desconoces. El lenguaje espiritual se llama la noche oscura del alma. Cuando vos te echan de un trabajo, cuando se enferma una persona que amás mucho, cuando vos te enfermás tal vez, cuando alguien te abandona, cuando te ves forzado a abandonar tu país, una parte tuya muere. Y es tremendamente desorientante eso. Hoy justo estoy atendiendo a una persona como psicólogo que está en la caverna y me decía, está en España justo ella, es una argentina que vive en España y me dice, tuve ataques de pánico y se asustó un montón, ¿no? Y yo le decía, claro, te desconociste, ¿no? Ah, y ahí se alivió, le digo, claro, no hay nada más panicoso, vuelvo a la definición de pánico, ¿no? Esa sensación que nos agarra cuando estamos adentrándonos en lo incierto. No hay nada que nos dé más pánico que cuando nos desconocemos. Y es todo muy lindo convertirte en quien sos, pero implica que vas a tener que ir muriendo de a poco a lo que crees que sos para que te transformes en lo que realmente sos. Yo estoy convencido que para que realmente puedas convertirte en quien sos, tenés que animarte a sacarte las rueditas, ¿no? Tenés que animarte a romper la maceta. Y eso es tremendamente desorientante. Te desconoces por un tiempo, ¿sí? La crisis de los 40, por ejemplo, es eso, es exactamente eso. Es que te vienen a visitar a vos toda una parte tuya que quedó en sombra, se llama. Que quedó en sombra, ¿no? Que no te permitieron o que creíste que si eras así no te ibas a ganar el amor de tu mamá o de tu familia. O sea, cada familia, con todo el amor del mundo, recorta una parte nuestra. Y cuando nos estamos sintiendo insípidos y cuando estamos sintiendo que la vida no alcanza, en vano vamos a ir a buscar objetivos más ambiciosos. No pasa por ahí. Pasa por poder vivir cada vez más desde quienes somos. Y sentir, che, loco, yo cuando estoy con otros soy yo mismo. Yo puedo poner límites. Yo realmente establecí un proyecto de vida con el que resueno, ¿viste? Bueno, todo eso muchas veces implica romper algo que armamos, Nike, estar peor, para que después podamos estar
como nunca, nunca antes estuvimos. Eso, en pocas palabras, es la caverna, ¿sí? A veces cuesta continuar un poco porque creo que todos nos sentimos un poco identificados en este camino. Todos nos hemos preguntado si realmente nuestra maceta se está quedando un poco pequeña. Todos nos hemos preguntado si las gárgolas nos han un poco frenado a dar ese salto de fe. Y yo creo que este podcast está siendo muy bueno como para reflexionar cada uno en nuestra propia historia y en nuestro propio viaje. Siguiendo con el viaje del héroe, Juanpi, agradeciéndote toda esta entrevista hasta ahora, ¿cuáles serían los siguientes caminos o los siguientes problemas que debemos encontrarnos y vencer o que sentimos una vez que rompemos esa maceta? Excelente. Las malas y buenas noticias son que la caverna no es la parte más difícil. Campbell decía, en realidad la parte más difícil es el retorno. Y que nos quedan atravesar 2 o 3 fases más. Hablamos de la zona de confort, hablamos de los llamados, hablamos del rechazo del llamado, hablamos del salto de fe, hablamos de los mentores, sincronicidades y aliados, hablamos de esta desorientación, de decir qué hice, hablamos de la caverna. Ahora nos toca hablar del tesoro, porque nadie en su sano juicio se metería en una caverna si no hubiera un tesoro. Por eso en todos los mitos, o en muchos, ¿qué hay en las cuevas? No sé si se les viene algo a la cabeza. ¿Qué suele haber en una cueva, digamos? Un monstruo, un dragón, Excelente. ¿Qué custodia qué? un El tesoro. tesoro. Bien. Entonces, de vuelta, es un lenguaje mítico tan arquetípico que está en todos lados. Lo que hay que hacer es entender el valor personal y subjetivo de toda la sabiduría que hay acá. Por eso insisto que Campbell decía, no es que los mitos son historias que no son ciertas. Para quien sabe leerlas, tiene mucha sabiduría. ¿Qué quiere decir que un dragón y un tesoro? Quiere decir que en la caverna en la que tanto temes entrar está el tesoro que tanto buscas. Y que vas a tener que enfrentar un dragón que, como diría Campbell, donde pensás que te vas a encontrar un dragón o un demonio, te vas a encontrar a vos mismo. Vas a encontrar una parte de vos mismo que habías negado, escondido, enterrado. ¿Sí? Eso es lo que se llama todo el trabajo con la sombra. Entonces, el tesoro, ¿por qué hacemos todo esto? Porque el tesoro es que queremos vivir vitalmente. Cada vez me convenzo más que el gran milagro en esta vida y lo que más estamos buscando es vivir de manera vital cada día de nuestra vida. Porque a vos te puede ir bárbaro, vos puedes lograr lo que tanto soñaste, pero si no te sentís vital, puedes tener toda la guita del mundo, puedes estar casado con la mujer que querías casarte y todo, y te puedes sentir desvitalizado igual, ¿no? Podés estar rodeado de personas y sentir que estás solo igual. Podés sentir la falta igual, aunque tengas todo lo que supuestamente el ego te dijo que tenías que tener para, ¿no? Entonces, el tesoro realmente, el privilegio de una vida, decía Jung, que fue el maestro de Campbell, es poder convertirte en quien verdaderamente sos. El privilegio de una vida es poder convertirte en quien verdaderamente sos. Y que estemos viviendo una vida de autoengaño o convenciéndonos no quiere decir que no hay otra parte nuestra que sabe bien clarito quién somos y quién podemos ser. Es el corazón, ¿no? Entonces, el tesoro está en que cuando uno se anima a empezar a operar por fuera de la zona de confort, ¿sí? Lo cual implica una muerte, lo cual implica que el ego te va a decir, ¿estás loco? Si dejas de agradar a todo el mundo te vas a quedar solo. ¿Estás loco? Si no sos el exitoso, ¿quién sos? ¿Estás loca? Si vos no sos la que sostiene y ayuda a todo el mundo, que te vas a quedar sola, ¿no? Y para todos nosotros hay un software que corre que nos impele a hacer siempre lo mismo, para supuestamente sentirnos parte, amados, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir contra esa voz, animarse a hacer algo distinto y ver qué pasa. Cuando uno empieza a hacer eso y una parte nuestra muere, empezás realmente a sentirte muy, muy, muy vital.
Y la vida empieza a ser, como diría también Campbell, la vida se abre y se abre y se abre y no tiene límite. Y entonces crecer no es resentirse. Y a pesar de que uno va viviendo las castraciones del cuerpo y del paso del tiempo, y no podés correr como cuando tenías 20 años, vos sentís que el misterio se abre y cada vez te descubrís más. Te descubrís, quitás lo que cubre. Este trabajo no tiene nada que ver con ir ahí afuera a incorporar algo, sino realmente remover, quitar todo lo que cubre esa esencia que ya somos. Vas a hacer todo un viaje del héroe, alejándote del ordinario, para darte cuenta que en realidad todo el tiempo al lado tuyo estaba toda la respuesta a tus grandes enigmas. Solo que tenías que aprender a desarrollar nuevos órganos para ver lo sublime, para asombrarte con cada cosa. Y esto te empieza a pasar, empezás a ver, no sé, las plantas y todo te da manija, todo te parece asombroso. Y mirás a tus hijos y podés sentir ahora el amor que les tenés. Y podés llorar porque los ves. Y podés correr y decir, qué increíble que es poder correr, boludo. O sea, puedo correr. Y tocas la guitarra que tocaste 1000 veces y ahora te conmueve tocar un solo de Pink Floyd y puedes estar frente a un atardecer o en la cima de una montaña y te dejas penetrar por las cosas, porque no te defendés más, porque no hay nada de qué defenderse, porque el ego de alguna manera se ubica en el lugar que tiene que ir. No hay que matar al ego, yo no creo que haya que matar al ego, hay que hacer un enroque. El ego quiere manejar el auto, al ego lo tenés que poner de copiloto, ¿viste? Y tiene que manejar la esencia o el corazón, ¿no? Y cuando el ego está ahí de costadito, sí te va a decir, che, cuidado, no te metas por acá, respetá, o sea, está muy bien ahí, de copiloto está bárbaro, ¿no? Dumas decía, cuídate del dinero porque es un gran siervo, pero un pésimo amo. Yo diría lo mismo del ego. Está muy bien buscar lo seguro, lo cómodo, planificar y todo. Es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Poné al corazón en el medio y al ego de copiloto y vas a empezar a soltar, a fluir y a experimentar la vida como nunca. Ese es el elixir y ese es el tesoro de la caverna. A veces la gente cree que el viaje del héroe es ir a tirarte de bungee jumping. Está, es verdad que es un viaje del héroe porque te abandonás lo cómodo, haces un salto de fe y todo, está buenísimo, pero son solo símbolos y correlatos externos de lo que tiene que pasar adentro, que es animarse a operar por fuera de esta personalidad que armamos, que nos dio mucha seguridad, y empezar a hacer algo distinto, que nos va a resultar riesgoso, pero muy vital. La vida hay que vivirla como una aventura, y en una aventura vos no sabés, si yo me voy a la montaña y planifico todo, no es una aventura. Tenés que desorientarte un poco, y cuando empezás a vivir la vida como una aventura, te sentís vital, no sabés qué te va a pasar. Eso es súper vital, ¿no? Ese es el elixir. Y te transformás. Y voy a la última fase. ¿Qué le pasa al héroe cuando se transforma? Bueno, descubre en las películas su superpoder, ¿no? Insisto, Harry Potter se da cuenta que no era un muggle, que era un mago, en realidad. Luke Skywalker se da cuenta que era un Jedi. Jesús a los 30 años dice, pará, yo soy el hijo de Dios. ¿Sí? Neo se da cuenta que es el elegido. Y así 1000 películas, miles. Entonces, vos te das cuenta que tu naturaleza es ser el héroe de tu propia vida y dejás de ser pasivo, dejás de ser un espectador y una víctima y te empezás a hacer cargo de tu destino y vas descubriendo qué tenés para traer a la mesa de la existencia que otro no tiene para traer. Ahora, ahí empieza otro quilombo. Y esta es la parte que dijo Campbell que era la más difícil. Porque en motivos míticos, imagínense, Harry Potter está chocho en Hogwarts. El quilombo es volver a estar con los muggles. Jesús se transfigura en la cima del monte y los discípulos le dicen, maestro, armemos tiendas acá, yo no quiero volver al mundo ordinario, es una mierda el mundo ordinario, yo quiero vivir acá ahora, ¿viste? Que a veces, no sé si les pasó, pero te vas a un retiro o estás con amigos en la naturaleza y vivís una experiencia increíble y no querés retornar al ordinario. Decís, yo quiero magia.
¿Viste? O a muchas personas les pasa el domingo a la tarde, que te agarra un bajón de la puta madre, porque decís, no nos lo explicamos en esas palabras, pero lo que nos pasa es, che, no quiero volver a una semana rutinaria que me desvitaliza. Entonces nos pasamos la vida esperando el viernes o esperando las vacaciones y nos deprimimos los domingos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que yo llamo el retorno. El retorno es muy difícil, sobre todo al principio, porque el héroe quiere traer el elixir al otro mundo y un motivo mítico muy común y recurrente en los mitos es que cuando traes algo del otro mundo, en este mundo se disipa, se diluye. Y no sé si vieron, pero muchos mitos te dicen no puedes traer nada, no puedes llevar nada de ese mundo a ese mundo. No rápido. Y de vuelta, el correlato de eso en nuestra propia vida es que cuando venimos de una experiencia muy transformadora y le queremos contar a alguien, a veces no nos entienden o nos dicen, pero ¿de qué estás hablando? ¿Te fumaste un porro? ¿Fumaste marihuana? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te picó? ¿Estás loco? Y uno realmente experimenta un bajón, ¿sí? Entonces, es muy difícil el retorno, entre otras muchas cosas. De vuelta, esto da para un día entero, pero voy a tratar de sintetizar la experiencia más común que veo en distintas personas. Cuando uno va viviendo estas transformaciones, uno se va enamorando de lo que llamo el brote. Empieza a brotar en vos algo que decís, este soy yo, este es quien yo soy, esto es lo que estoy queriendo ser. Y cuando vos volvés al mundo ordinario, es como que el mundo te aplasta el brote. ¿Se entiende lo que digo? El viaje del héroe, no se los puedo mostrar ahora, pero yo lo armé de una manera donde la ubicación de las fases están en espejo. Y de la misma manera que hay un momento del cruce del primer umbral, donde saltás y haces el salto de fe, y tenés que hacer un salto de fe y salís de la razón y seguís la intuición y pasás al mundo extraordinario, cuando volvés del mundo extraordinario al mundo ordinario, tenés que cruzar otra vez un umbral. Que en muchas películas, para volver al mundo ordinario, el héroe tiene que enfrentar una fuerza también, que le dice, ahora te vas a quedar acá. Indiana Jones, cuando vuelve al mundo ordinario, se van muchas veces cerrando la puerta y él entra justito, ¿viste? Entra justito. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que la verdad que nos cuesta mucho retornar al ordinario porque sin saberlo nos da mucho miedo volver a ser quienes éramos. Y cuando vos vivís un viaje del héroe no querés volver a ser el que eras. Y el mundo, de vuelta, no porque son malos, te va a pedir más de quien eras. Vos te vas a un retiro, estás una semana, tenés una experiencia trascendental y cuando volvés, inclusive por ahí tu pareja te va a decir, che, pero nada, te desconozco, no te reconozco, ¿viste? Entonces, ahí esa es la parte que Campbell dice que es la más difícil, porque se requieren tres cosas para el retorno. Hay dos peligros enormes, que te creas iluminado y pierdas la paciencia con los humanoides, le digo yo, y te creas que sos un gurú y que sos un iluminado, ¿no? Y ahí te aislás, no retornás. Algo que me encanta del viaje del héroe es que te dice, no hay viaje completo si no hay retorno. Y cuando uno analiza ciertos fenómenos sociales y culturales de sectas, hasta el movimiento hippie, me atrevo a decir, fallaron en que no retornaron. Todo movimiento humano que quiso crear un nirvana, un paraíso en la tierra, alejándose del ordinario, de los problemas, terminó generalmente muy mal. Está lleno de casos de gurúes que terminaron siendo unos perversos. Porque el viaje del héroe te dice, no, tenés que hacer todo un trabajo con la sombra y tenés que retornar a la incomodidad de ser algo distinto y sentirte que no te entienden y todo. Porque si no, no volvés con el elixir, que sos vos. El elixir no es algo, el elixir sos vos. Transformándote a vos, transformás a tu entorno. Este mundo necesita más gente que ama lo que hace. Campbell decía, y voy cerrando para que no sea tan largo y tedioso, ¿no? Pero Campbell decía, el sentido del viaje,
no iniciamos este viaje para salvar al mundo. Tiene nada que ver con eso el viaje del héroe. El sentido del viaje no es salvar al mundo, es salvarte a vos mismo. Pero, salvándote a vos mismo, salvás al mundo. Porque la influencia de una persona vital vitaliza. ¿Cuántos de nosotros realmente nos ha cambiado el día ver una enfermera que en un momento tremendo, donde uno está en un hospital, viviendo emociones re fuertes, cuánto te cambia que una enfermera esté enamorada de lo que hace? ¿Cuánto te cambia un médico amoroso a un médico que porta un rol? ¿Cuánto te cambia un profesor que le enseña a tu hijo desde su propia vitalidad y porque ama lo que hace? Y en todos los órdenes de la vida, yo cada vez creo más, insisto, que necesitamos hacer este viaje nosotros para vitalizarnos, para que entonces con nuestra vitalidad podamos vitalizar a otros, ¿no? Desde el lugar que nos toque. Y esto es lo que decía Campbell, haces este viaje para volver a tomar contacto con tu verdadero ser, con tu esencia, vitalizarte, y después cuando retornás necesitas amor, coraje y creatividad para ir viendo cómo le vas trayendo este elixir a un mundo que está desesperado de vitalidad, pero no sabe lo que quiere. Vos querés tener un encuentro re profundo con un amigo, por ahí estás hace 30 años con un amigo y nunca intimaron. No sabes en qué anda tu amigo y tu amigo no sabe en qué anda. Y vos de repente vivís un viaje y decís, yo no quiero vivir más desconectado de mi corazón. Y te animás a hacer, cuando retornás con tu grupo de amigos, por ejemplo, decís, muchachos, la verdad les va a resultar raro y todo, pero quiero saber en qué andan. Quiero que podamos ser humanos, quiero que nos demos permiso de ser humanos entre nosotros. Eso es todo un viaje del héroe en sí mismo. Pero ahí podés llevar vitalidad o algo distinto a las personas. Y yo lo que he vivido es que realmente cuando empezás a vivir desde tu corazón, abrís puertas que es insólito. Me pasa un montón que voy a, no sé, el otro día fui a una bicicletería y tuve que esperar 20 minutos a que el bicicletero me devuelva la bicicleta de mi hijo. Y me puse a conversar con él y el tipo de repente se me empezó a abrir y me empezó a contar cosas y empezó a llegar gente a la bicicletería. Terminamos haciendo una terapia de grupo, pero yo no es que fui con la idea de hacer una terapia de grupo. Un encuentro hermoso y tremendamente vital en 20 minutos de estar esperando una bicicleta, ¿se entiende? Entonces, Campbell decía, cuando retornás con el elixir de tu vitalidad y eso abre puertas. Uno transmite lo que sabe, pero uno contagia lo que vive. Y cuando empezás a vivir desde el corazón, vos le abrís el corazón a los demás sin que tengas que decir nada. Les podría dar 250 ejemplos de que todos los días, todo el tiempo, a mí por lo menos me pasan estas cosas, ¿viste? Así que eso es traer esa irradiación, ¿no? Buenísimo, Juanpi. La verdad es que a veces, ya te digo, cuesta continuar después de toda esta información porque mi cabeza siempre lo está procesando a colación. Quería compartir también una frase que escuché el otro día de Mario Alonso Puig, que es un médico y referente aquí en España, que en cuanto al elixir, ¿no? o a la felicidad y al tema de alcanzarlo, decía que perseguir la felicidad es una tontería, porque es como perseguir tus ojos. La felicidad ya está dentro de ti, o tus ojos ya están dentro de ti. Lo único es que tienes que darte cuenta de ello para poder, como tú dices, disfrutar de 20 minutos de espera en una tienda de bicicleta, poder tocar tu solo de Pink Floyd o ver la belleza que hay en la simple posibilidad de poder correr. Entonces creo que está también muy a colación de lo que nos contaba. En cuanto a sincronicidad, Juanpi, decirte que, aunque no lo sabía, yo soy enfermero y el primer ejemplo que has dado es precisamente ese y me parece un ejemplo también bonito de esta sincronicidad. Quería preguntarte también, Juanpi, porque cuando yo escuché tu podcast, el dragón, le puse nombre, o para mi propio viaje del héroe, y a ese dragón le llamé ego. Es decir, aquel monstruo que tenía que matar, o aquello de mí que quería
desmontar se llamaba ego. Y tú propiamente lo has dicho y lo has ejemplizado también anteriormente. Me gustaría preguntarte si crees, porque tú has dicho que no hay que matarlo, ¿crees que hay algo bueno en esa parte del ego? Sí, yo no, por lo menos, viste, las palabras a veces confunden, pero yo no, a mí no me sirve como impulso vital creer que tengo que matar al ego. Más bien creo que le toca agradecer al ego, le toca agradecer a la personalidad, a esa maceta que me permitió llegar a poder vivir el lujo de poder iniciar un viaje más profundo. ¿Sí? El ego me ayudó a sentirme lo suficientemente seguro como para poder dejarlo. Solo desde un ego fuerte podés trascender el ego. Eso es lo que yo creo, Ale. Si uno se pelea con el ego reacciona. Es contraproducente. Yo más bien quiero decirle muchas gracias a esta parte mía que hasta el día de hoy me sigue diciendo, che, cuidado con esto, che, mirá, si decís esto, y decirle, te agradezco mucho, me trajiste hasta acá, pero en este momento quiero escuchar a este otro CEO. Vos estás muy bien en el board de consejo y no te voy a echar, porque tenés una voz que traer, pero me terminás dando miedo, me terminás dando miedo y yo no termino sabiendo si estoy corriendo hacia algo o corriendo de algo cuando me aconsejas. Y no sé si opero desde el amor y el deseo o desde el miedo. Entonces, ego, yo te digo, pará, te voy a poner siempre entre paréntesis, voy a contar hasta 10, le voy a preguntar al corazón. Y a veces se van a poner de acuerdo y te voy a agradecer. Y a veces te voy a decir, mirá, mirá, pequeño ego, vos estás asustado y yo también te quiero ayudar a que crezcas. Porque si no es como que estamos castrando una parte nuestra. Hay un otro yo adentro nuestro que es el ego y hay un otro yo que es la esencia. Cada vez yo escucho más las voces y la existencia de estos. No es que soy esquizofrénico, cada vez escucho más que estamos habitados por una multiplicidad de energías y corrientes, ¿no? Entonces, matar al ego ya va a hacer que el ego diga, no, a mí no me mata nadie, un carajo, no. No es matarlo, es abrazarlo y ayudarlo a crecer. Y además, cuando queremos matar al ego, después lo proyectamos y queremos inconscientemente matar a todos los que nos asustan. Mira, yo tuve una experiencia también de esas bien simples, ¿viste? Que te cambian la vida. Me acuerdo que estaba acampando en la naturaleza, en una carpa, y de repente se me aparece una araña gigante, peluda, encima me da un miedo de las arañas, y mi primer impulso, ¡pa! La maté, y la hice pelota. Y después dije, ¿por qué la maté? ¿Por qué la maté? ¿Qué me hizo? Y me di cuenta que me asusté. Y la humanidad, nuestra historia, está plagada de guerras y donde nos matamos literalmente desde el ego. Porque matamos lo distinto porque nos asusta. No me quiero ir al carajo con esto, pero digo, en micro se vive lo macro. Entonces yo no creo que haya que matar al ego. Tenemos que ayudarnos primeramente adentro nuestro, ver esta batalla, abrazar al ego y ayudarlo a evolucionar, ¿sí? Para que el ego pueda hacer todo lo que puede ser. Y desde esa reconciliación interna nos vamos a empezar a tolerar y amar y acompañar mucho mejor entre nosotros. Y no vamos a querer matar, cancelar, meter en el freezer, castigar con indiferencia al distinto que nos asusta. Esto también es un elixir. Yo a partir de hacer todo este trabajo y ver mis sombras, me pude reconciliar con personas que nunca creí que me iba a poder reconciliar, que los sentía tan distintos, ¿viste? Y no es que pienso lo mismo, pero hay lugar en el mundo para los dos, porque hay lugar adentro mío ahora para lo que es contradictorio. Digo, podríamos hablar un buen rato de eso. Siempre vivimos en polaridades, ¿viste? Bueno, malo, conozco. Y tenemos que, una de las cosas del viaje del héroe es aprender a soportar estas cosas que parecen contradictorias hasta que surge algo nuevo de sostener la tensión de los opuestos. Yo te dije que toco la guitarra, ¿no? Yo no podría hacer música si esa guitarra, si la cuerda de la guitarra no se bancara estar tensada por dos fuerzas opuestas. Sin tensión de opuestos no hay capacidad de música. Y nosotros somos guitarras, yo creo eso. Nosotros somos instrumentos. Si no nos bancamos la tensión de opuestos, no podemos realmente hacer esa música
que estamos llamados a ser. Entonces, este es todo otro tema. Y la razón te dice, no, blanco o negro. Entonces, no creo que haya que matar al ego. Creo que hay que integrar al ego y a la esencia, sostener eso, y de ahí sale como nuestra mejor versión. Qué mensaje más bonito, Juanpi, porque es verdad que yo creo que es más fácil, hilando con tu araña, que es más fácil matar a la araña que hacerte amigo de ella, ¿no? Y al final, si todos esos miedos que tienes y todas esas cosas que te echan para atrás, no te haces amigo suyo, pero los interiorizas en ti, al final es como, yo creo que es la mejor forma de crecer y te van a llevar a una mejor versión, ¿no? Que eliminarlas, porque al final no puedes eliminarlas porque son parte tuya, ¿no? Aunque las veas mal, están ahí por algo. Sí, sí. Y es de vuelta, ¿no? Esto de eliminar lo displacentero, eliminar las emociones que nos molestan, todo lo que nos molesta en esta cultura y esta era que privilegia por sobre todo el confort, nos termina dejando imposibilitados, castrados de descubrir otros aspectos que vienen justamente cuando integramos los opuestos. Confort, disconfort, por ejemplo, es otra tensión de opuestos que hay que soportar si uno va a vivir el viaje del héroe. Y ya viendo todo este viaje, que a mí me ha fascinado, de hecho, nuestros oyentes dirán que poco han hablado Vale y Pablo, pero es que era para dejarte hablar porque ha sido espectacular y yo creo que los oyentes lo agradecerán. Me resulta curioso también cómo aplicas tú esta experiencia en la vida real, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito de esas experiencias que has hecho con diferentes personas y cómo les has metido en su pequeño viaje del héroe? Sí, bueno, a mí lo que me fue pasando es que esta forma de ver la vida la empecé a ver en todos lados, ¿no? Entonces de repente desarrollé una terapia basada en el viaje del héroe, donde yo cuando viene un paciente entiendo que está sintiendo un llamado, le explico que va a estar peor antes de estar mejor, lo ayudo, por ejemplo, a enfrentar, a detectar y a enfrentar todas las gárgolas que le impiden hacer su propio salto de fe, por ejemplo. Le digo que si todo anda bien va a pasar por una caverna de transformación que lo va a desorientar, ¿sí? Y después lo que descubrí también es que el espacio entre la terapia, que es súper seguro, aunque por mi forma por lo menos hacer terapia o de enseñar en un colegio o de dar cursos, es incomodar a las personas, pero es seguro. Pero muchas veces lo que descubrí es que las personas tienen el insight y todo, pero después tienen que retornar a una familia, a una pareja, a un trabajo donde es muy difícil que apliquen eso. Es lo que Vygotsky, el pedagogo, llamaba, viste, si uno quiere acompañar a alguien en su aprendizaje, vos tenés zona de confort, zona de desarrollo próxima y zona de pánico. Y un gran problema que yo fui detectando es que las personas están en la zona de confort y de repente tienen que saltar a una zona de pánico, entonces nunca saltan. Es demasiado. Es realmente demasiado para el ego. Entonces me fui dando cuenta que tenía que crear estadios intermedios, zonas de desarrollo próxima, donde la gente pudiera empezar a practicar ser quienes son. Ahí es donde me nació la intuición y la visión de llevar gente a la naturaleza o hacer retiros, donde trabajando desde el viaje del héroe, podés ayudar a la persona a conectarse con esta esencia, podés ayudar a la persona a detectar sus gárgolas y le podés decir, por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho en círculo. Ahora, trata de operar desde tu intuición, desde tu corazón. Al minuto, te juro que la persona empieza a operar distinto y lo ayudás a bailar con toda la incomodidad que vas sintiendo. Y te das cuenta que el ego te dice, no, te vas a quedar solo y te das cuenta lo opuesto. Donde esperabas encontrarte un dragón, te das cuenta que impactás mucho más. Todos nosotros cuando estamos en círculo, por ejemplo, y tenemos que hablar, queremos decir algo inteligente, o algunos no dicen nada porque tienen miedo de arruinar y decir una estupidez o no. Entonces armamos todo un discurso, ¿no? Y eso no impacta a nadie. La gente quiere autenticidad. Y esto pasa siempre. Por eso digo que el corazón tiene formas de que vos puedas, tiene indicadores. Cuando alguien habla desde el corazón, la rompe toda. Impacta a todos. Si vos le decís, por ejemplo, ¿cómo te sentís? No, siento que dije cualquier cosa, porque claro, estás operando por fuera de tu maceta. Y ahí le decís, pará, vamos a ver el impacto que tuviste. Denle un feedback con esto a esta persona. Y le dicen, no, me reimpactaste. ¿Qué? No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Yo me acuerdo una vez que fui a vivir una experiencia y por mi propio ego, mi propia maceta es que yo tengo que fascinar.
Si yo no fascino, siento que no tengo un lugar. Mi ticket de entrada a estar con los demás, mi letra chica es tenés que fascinar, ¿sí? Me acuerdo que sentí un llamado muy complejo porque me habían invitado a Estados Unidos a facilitar un grupo y puta madre, mi esencia, mi corazón me dijo, hoy no vas a decir nada desde el miedo. Solo habla si tenés algo para decir. No digas algo para quedar como un capo. No digas algo para parecer un facilitador estrella. La cuestión, chicos, es que tuve 8 horas ese día con un grupo y creo que hablé 2 veces. 2 veces, ¿eh? Dije, listo. A, no me vuelven a invitar nunca más acá. B, soy el peor facilitador de la historia del mundo. C, dije, me sentía totalmente inadecuado, desmembrado, destruido. Dije, ¿qué carajo es esto? Quiero volver al ego ya, quiero hacer todo lo que el ego me dice que tengo que hacer porque me siento nada, porque es como de vida o muerte cuando cuestionas lo que te dice el ego que tengo que hacer. Es como de vida o muerte. Dije, no existo. A la noche se hizo una ceremonia súper linda donde nos dábamos feedback y dije, la puta, que esto va a ser una cagada. Claro, y todos empezaron, no, vos sos un capo y vos sos un maestro, y yo me quedé solo, dije, nadie va a decir nada, qué cagada. La cuestión es que en un momento me toca a mí, mi momento, y todo el mundo me empieza a decir lo que todo el mundo acá me decía que era. Yo no entendía, me decían, no, y sos re interesante, y sos fascinante, y tu presencia. Y yo dije, ¿qué me están diciendo? Si yo no hice nada para esto, no hice nada, no me esforcé, ¿entendés? Y ahí, ese fue el primer día de mi vida donde experimenté una frase que yo hoy uso mucho en círculos y en terapia y todo, que es, lo que eres habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Lo que eres habla tan fuerte que no escucho lo que haces tampoco. Esto que parece una idea abstracta, cuando uno lo empieza a experimentar, que realmente hay una esencia que somos, que se transmite a los otros sin ruido de palabras y sin todo el esfuerzo que el ego te dice que tenés que hacer, es un punto de quiebre en la vida de una persona. Y decís, claro, no me tengo que romper el lomo con todo esto. De hecho, yo sé que si vos solo haces lo que el ego te dice, tenés que hacer todo esto para no terminar así. Y la paradoja es que si vos haces todo lo que te dice el ego, vas a terminar exactamente donde te prometió que no te iba a dejar. Entonces, el viaje del héroe es empezar a decir, no voy a hacer todo esto. Voy a hacer lo que esta otra voz, mucho más sutil, mucho más dulce, mucho más serena, que es el corazón, me dice, y voy a ver qué pasa. Y cuando te das cuenta que irradiás, que contagiás lo que sos, es tremendo. Empezás a perder mucha menos energía, sos mucho más efectivo, la pasás mejor y bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu siguiente paso en esto de seguir desarrollando el camino del héroe o el desarrollo personal? Mira, lo que a mí me pasó es que yo cuando grabé esos audios supe en mi corazón que era una donación a la vida. Por eso no los quise ni cobrar ni nada, por eso respondí a este llamado. Cuando me dijeron, nada, esos audios nos resonaron y todo, supe que había logrado canalizar desde mi perspectiva, desde mi prisma, lo que tenía para traer al mundo desde el viaje del héroe, ¿no? A partir de esos audios lo que me está pasando es que se empiezan a abrir un montón de puertas. Les dije, o sea, estoy con planes de ir a Colombia o a España a hacer el viaje del héroe, lo estoy haciendo en Argentina. Este, y yo siento que la verdad me siento viviendo mi mito. Me siento viviendo mi mito que tiene que ver con ayudar a ser un iniciador de viajeros. Yo lo que siento es que puedo iniciar a alguien a iniciar su propio viaje. No tengo ningún halo de gurú. De hecho, te digo lo de las arañas. Mañana veo una araña y por ahí la mato de vuelta. No me la estoy jugando de gurú. Pero, pero sí sé por dónde pasa la cosa y he visto cómo esta matriz es muy poderosa, ¿viste? Muy poderosa. Me acuerdo que me estaban haciendo una entrevista para un programa y el que estaba filmando se fue corriendo llorando, ¿viste? Y yo sé que no soy yo el que genera eso. O bueno, no me quiero sacar de la ecuación, porque creo que también es importante reconocer el lugar de uno. La forma en la que este material increíble que Campbell desarrolló resuena a través mío genera algo que conmueve y yo quiero conmover a las personas.
¿no? Quiero conmoverlas porque estoy seguro que pasa por ahí, por despertar el corazón, ¿no? Entonces, todo el tiempo que siento un llamado a, a poder colaborar con esto, lo hago. También trabajo en un colegio hace 20 años y escribí un libro que se llama La aventura de educar el corazón, porque mi llamado también es a transformar la educación. Hace 20 años que estoy en el mundo educativo y la verdad que tuve iba a decir suerte, pero no es suerte. Tuve el coraje de decirle que sí a los llamados y la vida me rodeó de mentores, aliados y sincronicidades y pude vivir una historia increíble de armar un espacio de inteligencia emocional, espiritual y liderazgo en un colegio muy prestigioso en Argentina también, y poder traerme el elixir que yo tengo para traer al mundo, ¿no? Y ver cómo ese colegio también, lo que yo pude traer, entre otras muchas cosas, transformó y cómo ahora me encuentro desde yendo a Rumania u otros lugares a llevar una nueva pedagogía. Yo creo que hay que educar a los chicos desde chiquititos en este esquema, en este marco, porque te cambia la vida, ¿viste? Te cambia la vida, te cambia la forma de vivir, de elegir. Entonces, tengo muchos llamados. Estoy grabando un disco ahora de vuelta. Soy guitarrista y cantante también. Estoy grabando un disco ahora del viaje del héroe a ver si lo puedo plasmar mejor. Entonces, lo que quiero decir es que, qué sé yo cuál es el próximo paso, pero sé que los hay, y que estoy muy atento a los llamados de todos los días. Y si tuviera que decirles algo más, en todo esto, em, si en algún momento charlamos antes del podcast que iban a preguntar algo respecto a qué es el fracaso y qué no, ¿no? Eh, yo creo que lo que quiero compartir es lo que fue mi última caverna. Yo después de grabar ese podcast donde describía, había pasado recién por la muerte de mi madre, de este cáncer galopante que duró un mes, fue en el 2019. Mi papá ya había fallecido de cáncer cuando yo tenía 13, entonces el cáncer para mí siempre fue un dragón, un dragón realmente. Y hace 2 años me entero, tengo 3 hijos, un hijo de 14, un hijo de 10 y una bebé de 2 años y medio, Juanita. Había nacido Juanita, no tenía ni un año y le diagnostican a mi mujer un cáncer de mama. Con lo cual dije, no puede ser que esto esté pasando de vuelta. No puede ser. Y realmente para mí fue mi verdadera caverna. Digo, las muertes de mi padre y de mi madre habían sido cavernas, pero esto fue la caverna con mayúscula, donde yo realmente sentí que me desmembraba. Soy psicólogo, ayudo a un montón de gente a estar mejor y no podía encontrar la forma de estar mejor yo. Todo lo que había estudiado del viaje del héroe, nada me servía, me podía consolar, ¿viste? Estaba literalmente muriendo en vida. Me costó muchísimo también, tuve que ir a un psiquiatra y durante un par de semanas tuve que tomar Ribotril porque la verdad que no podía parar la cabeza. Me sentía absolutamente inadecuado con mis hijos porque decía, ni por tus hijos puedes estar bien. Y ahí realmente aprendí lo que es desmembrarse, ¿no? Todos, aunque estudiemos esto y todo, después cuando estás en el territorio, viste, el territorio no es el mapa, es el territorio. Y a mí realmente lo que me salvó, fue dejarme amar, aprender a pedir ayuda, destruir la maceta de que yo era el que sostenía, de que no podía estar mal al lado de mis amigos, de mis familiares, de cualquiera que me pudiera tender una mano, ¿viste? Em, y en esa tremenda caverna yo morí y resucité. Y resucité a la idea clarísima de que el viaje del héroe no es la consecución de ningún plan por más fantástico que sea. Yo te describo hoy que se me está abriendo el mundo, que me están llamando de un montón de lados, que lo que soñé en lo más profundo de mi cabeza se está haciendo cierto. Hay cosas que están pasando que no lo puedo creer y no puedo contar. Se están abriendo, siempre soñé con poder tener un lugar y se está abriendo la posibilidad de tener un lugar físico mágico, en un lugar espectacular. Todo se está dando, pero yo ya no me autoengaño. A mí lo que me importa, la verdad,
es vivir abierto y poder estar así como estoy con ustedes, sin miedo a estar mostrando vulnerabilidad. Y ahora cuando corte con ustedes, voy a mirar a mi hijo y me puedo dejar conmover por mi hijo, que cumple 14 y mi mamá tenía 13 cuando su papá falleció, yo tenía 13 cuando mi papá falleció y ahora tengo a mi hijo de 14 y sobreviví, no sé cómo explicarlo. Para mí la vida es un regalo. Cuando haces deporte, viste, y te cobran una falta y te dan ley de ventaja, te dicen, jugá que es gratis. Total, para mí, no sé, cada día es realmente un regalo. Y antes no vivía así. Antes me confundía a mí mismo, me engañaba creyendo que pasaba por la consecución de algo y fracasé porque no entendí eso. Mi fracaso más profundo y tuve que perdonarme a mí mismo también. Una de las cosas más agudas que sentí cuando pasó esto a mi mujer es que yo no había estado suficientemente presente en mi vida. Pero no es que decía, me había engañado tanto a mí mismo que no me daba cuenta de lo que realmente quería. Porque el entusiasmo me había engañado también. Yo soy un entusiasta, entonces, uy, mira qué bueno. Y no es que era un padre ausente ni un marido ausente, ¿eh? Para nada, para nada. Todos los días caminaba con mi mujer y camino con mi mujer y estoy re presente en la vida de mis hijos, pero me había engañado a mí mismo y me había acelerado de más, ¿viste? Y estaba como en un encanto que no entendía que estaba, ¿no? Entonces, algo que yo también descubrí es que cómo nos autoengañamos, che. Y que el regalo de la caverna, después de que, es que a veces, desde el sufrimiento, desde el dolor, que uno realmente no elegiría vivir, que el dolor te extirpa de todo lo que no es esencial, ¿viste? Que muchas veces realmente descubrimos lo que realmente queremos cuando pasamos por estas cosas, ¿no? Que cuando tu mujer de repente tiene un cáncer, decís, la puta, ¿viste? ¿Qué tengo más importante que esto? ¿Qué tengo más importante que mis hijos? O sea, entonces lo que digo es que realmente también experimenté en ese momento, dije, me chupa un huevo la caverna y todo el viaje del héroe, no sirve para nada esto. Pero hoy vuelvo a descubrir que nos vamos a pelear con las cavernas, sí o sí, es parte de la caverna, porque está muriendo algo, pero el elixir vuelve a aparecer. Yo tenía pánico, era la caverna a la que menos quería entrar, sentirme triste prolongadamente. Mi mujer tuvo un cáncer, ahora está bien, gracias a Dios, está bárbara, pero tuvo el tratamiento más largo de todos, tuvo un tumor tremendamente negativo, se llama triple negativo, un tumor de mama, hizo quimioterapia, hizo inmunoterapia, lo operaron, hizo láser, fue un proceso que no terminaba más. Y yo bailando con la incertidumbre de no saber si ella iba a estar bien o no. Y yo que había evitado la tristeza toda mi vida, aprendí que donde me iba a encontrar un dragón, que es la tristeza, encontré una parte mía que hoy es mía, yo la llamo amiga tristeza ahora, tomando el vocablo de San Francisco de Asís, porque aprendí, por ejemplo, que yo cada vez que me ponía triste, porque no sabía si mi mujer iba a vivir o no, me podía decir, hoy está acá, mañana no sabés nada, pero hoy está acá, despertá y vivir realmente cada momento con ella como si fuera el último. Entonces, en esos momentos de tanto dolor agudo, a mí me quedó impregnado en el corazón esto. Decir, pará, loco, hoy estoy vivo. Y yo sé que lo entendía con la mente, que mañana podés morir y todo, pero cuando lo vivís, ahí comprendés con H. Y yo comprendí que la vida es una donación, es un regalazo, ¿no? Entonces, bueno, para mí el fracaso no existe en ese sentido. El fracaso es vivir en ilusión, pero también hay que amigarse porque todos nos vamos a engañar. Todos vamos a generar una sombra que nos va a quedar y nos va a venir a visitar a través generalmente de una crisis o de lo inevitable. Y si nos peleamos y decimos esto es un fracaso, para mí lo peor de ese proceso fue que no me perdonaba a mí mismo. Yo me decía, ¿cómo puedes haber fracasado tan miserablemente vos que te pasaste tu vida estudiando esto? Y no me hizo bien. Yo creo en serio, chicos, que la palabra fracaso no sirve porque te lleva a juzgarte. Sí decir, pucha,
estaba en la ilusión o en la ignorancia y no sabía lo que no sabía. Desde ese lugar me pude perdonar y pude realmente escurrirle el elixir pasado el momento de dolor, porque en el momento de dolor no decís, qué bueno que está esto, no, nada. ¿Se entiende lo que quiero decir con la pregunta de fracaso? Tenemos que perdonarnos cuando el día llegue, que la recontrapifiamos, porque la pifiamos, porque no sabemos lo que realmente queremos. Y cierro diciendo, la máscara, yo aprendí, no es una máscara que nos ponemos frente a otros. Es más grave, es una máscara que nos ponemos frente a nosotros y nos autoengañamos. Y no nos damos cuenta de lo que más queremos y lo que más necesitamos. Y tenemos que vivir un viaje del héroe para que eso se desamble, se destruya también. Y viste que cuando el héroe vuelve a veces, tiene que aprender a disfrutar del ordinario. La última fase del viaje del héroe, yo la llamo el maestro de los dos mundos. Porque sos un conector de mundos, no necesitas más irte de viaje para sentir vitalidad, no necesitas más pegarla con algo para sentir que no, eso viene con el tiempo, ¿eh? Pero uno es el maestro de los dos mundos. Tenemos dos pies y cada pie tiene que estar apoyado en un mundo, el mundo del hacer, de los objetivos, de todo, y el otro mundo tiene que estar en el mundo del sentir, del espíritu, de la interioridad, de lo tranquilo, de la paz, y vamos danzando, si todo anda bien, como las olas del mar, como la respiración. Inhalo, me voy para adentro, exhalo y voy para afuera. Entonces nos transformamos fluidamente en estas personas que van, operan o ayudan a alguien a operar o dan una clase y después volvemos y le damos un besito a nuestra mujer, a nuestros hijos y todo el tiempo vamos danzando, ¿no? En este ritmo lindo, donde rompemos las polaridades, no porque matamos al ego, sino que aprendemos a movernos fluidamente todo el tiempo, ¿no? Juanpi, yo creo que personalmente poco podemos más aportar a lo que nos has compartido aquí. No quiero hacerte más preguntas, simplemente agradecerte cómo has compartido todos tus conocimientos con nosotros, cómo te has abierto, hemos podido aprender teóricamente el viaje del héroe y personalmente a través de tu vivencia cómo has vivido este viaje del héroe. Darte las gracias, la verdad, porque ha sido un descubrimiento, porque yo ya lo había escuchado pero he vuelto a aprender, porque creo que nos tenemos que mirar mucho más a nosotros mismos, a nuestro interior, por saber el significado correcto de la personalidad, por saber qué es la máscara que nos ponemos ante nosotros. Estaremos en contacto, Juanpi, la verdad. Muchísimas gracias por todo esto. Si quieres decir algunas últimas palabras, algo que no te haya preguntado, algo que nos quieras compartir, adelante. No, no tengo más nada teórico que compartir, sí, siento hacerle lugar al sentir que creo que se generó en nuestro encuentro y eso es lo que para mí es el gran elixir, es darnos lugar a este misterio increíble de relacionarnos. A mí me parece una locura estar hablando con ustedes por una pantalla, pero sentir que este encuentro trasciende el cerco de una pantalla, poder abrazarlos también, poder agradecerles este contacto humano y si esto también sirvió para poder ayudarlos a conectarse más con su corazón, yo me siento feliz y pleno. Qué bonito, Juanpi. Sinceramente, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y hilando un poco con tu mensaje, que al final a mí lo que me ha calado es ama la vida, venga como venga. Y esa sincronicidad, ¿no? Que has comentado antes, que me parece muy bonito que ese libro cayera en tus manos y te inculcara un mensaje tan bonito como el que transmite. Y ojalá y de corazón lo digo, que si alguien ha llegado a escuchar este podcast, ha llegado a este momento y esto le sirve para dar ese pasito, ese salto de fe o a intentar eso que se está pensando, para nosotros sería increíble y al final no hay mayor confort que, como tú comentas, nutrir de ese elixir a las demás personas que te rodean, ¿no? Entonces no me queda más que darte las gracias, como ha dicho Alejandro, por abrirte, porque al final cuando se mostráis así como personas de carne y hueso, es lo que tú dices, ¿no? Es la esencia que no hacen falta palabras para definir lo que eres. Y de verdad que muchísimas gracias. Para mí ha sido una charla súper inspiradora. Y eso, espero que a vosotros que nos estáis escuchando os esté gustando también. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludito. Chao, chao. Un saludo, familia. Hasta luego.